Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Y hoy día nos toca el segundo interludio. Ustedes saben que hay interludios y hay 4 series de 7. Nosotros ya hemos andado en la primera serie de 4, que fueron las iglesias, las 7 iglesias, la segunda, que fue la semana pasada, que fue la segunda serie, y ustedes se acuerdan, la serie de los sellos, y donde vimos que el Señor abrió 6 sellos, y el séptimo está guardado para la próxima semana, que el séptimo sello son las trompetas. El séptimo sello y el primer sello y el séptimo sello tiene que ver con la continuidad del reino de Dios. Entonces es importante eso. Y entre la primera serie de 7 iglesias y entre el segundo sello, entre los sellos, eso está, entre los 7 sellos y las 7 trompetas hay un interludio, y que es un interludio muy parecido al primer interludio que lo vimos en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, que nos hablaba de la realidad espiritual de la iglesia de Dios, y donde veíamos la iglesia triunfante. Y gloria a Dios, porque vamos a seguir viéndola en este día, en este capítulo 7. Desde los comienzos de la historia, la iglesia ha sufrido, hermanos, hostilidad en el mundo. Desde que Jesucristo nació y cumplió su ministerio, el poder de Satanás, el poder del diablo, el que engaña a todas las naciones o engañaba a todas las naciones, fue atado, y su poder fue atado su poder. Gloria a Dios. Desde que Jesucristo nació y predicó y murió, el poder de Satanás fue limitado. Quiere decir que antes de Jesucristo, todas las naciones adoraban a dioses paganos, ¿cierto? Y solamente había una nación que adoraba al Dios verdadero, que era la nación hebrea. Pero desde que Jesucristo vino a morir, desde ahí empezó a predicarse el evangelio por todas las naciones del mundo. Gloria a Dios. Y ha seguido. Entonces, decimos que Satanás ha sido atado. Aleluya. Y es predicado el evangelio en todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Aún a pesar de la oposición hacia el evangelio, cada nación, cada tribu, cada lengua, raza ha oído y creído en el evangelio de gracia. Gloria a Dios. No hay, yo me atrevo a decir que no hay casi nadie que no haya oído de Jesucristo. Nadie haya escuchado. Gloria al Señor. Millones, hermanos, millones de personas han entregado su vida por causa del reino de Dios. Y el reino de Dios es la iglesia. Es importante ese concepto, que el reino de Dios es la iglesia triunfante, la iglesia terrenal, la iglesia. Y en Hebreos 11:13 nos encontramos con la siguiente expresión. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que está hablando aquí, que desde el principio han habido hombres que por la fe murieron sin recibir lo que habían prometido. Ellos murieron esperando la promesa del Mesías. Amén. Y lo miraron de lejos y lo creyeron, incluso lo saludaron y lo confesaron. Gloria al Señor. El Apocalipsis entonces es la revelación de Jesucristo, que exalta al Cordero vencedor y que está con su pueblo y que no ha abandonado a su iglesia jamás en los 21 siglos
de la historia de la iglesia post Jesús, porque la iglesia en realidad tiene 6.000 años, pero la iglesia neotestamentaria, por decir algo, siempre Jesús ha estado de su lado. Amén. No ha abandonado a su iglesia. Y eso es cumplimiento de las palabras de Jesús de Mateo 28:20, que dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Anteriormente, nosotros vimos en esta serie el libro de la ley, que es el libro, es el libro, el rollo del libro, y que el único digno de abrir los sellos de la revelación es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que el anciano ahí le dijo, el león de la tribu de Judá es el digno de abrir, pero Juan lo vio como un cordero. O sea, es un león, pero nosotros lo vemos como un cordero inmolado. Los 4 seres vivientes, hermanos, estoy haciendo un pequeño repaso de símbolos que son importantes entenderlos y recordar. Los 4 seres vivientes representan el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo representa a Jesús como hijo de hombre, como el hijo del hombre que está personificado por un rostro como de hombre. Y el primer ser viviente es un ser viviente con rostro como de hombre. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un león personificado en Apocalipsis como semejante a un león. Lucas presenta a Jesús como un becerro de sacrificio, personificando en la visión de Juan por un becerro. Y Juan presenta a Jesús como un águila que representa la divinidad. En Apocalipsis, el 4º ser viviente era semejante a un águila. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos cuando en los sellos, ¿cierto? En los sellos hablaba un ser viviente, lo que estaba hablando, lo que estaba siendo precedido era el Evangelio, el Evangelio. Los 4 sellos que abre el Cordero es acompañado por una voz de un ser viviente, es decir, por la voz del Evangelio. El primer sello que sale es el caballo blanco, que sale venciendo para vencer, que representa, ¿cierto?, el reino de Dios. Es lo que vimos la semana pasada. Y la voz del león, que es Dios. El segundo sello sale el caballo rojo, que representa la guerra, y la voz era del ser viviente del becerro, que habla del sacrificio humano que trae la guerra. El tercer sello sale el caballo negro, que representa la hambruna y que es acompañada de la voz del hombre que afectado por la mezquindad, que es afectado. Y cuarto sello, y el cuarto sello sale el caballo amarillento, que es la muerte y que representa la enfermedad, las plagas, y con la voz que decía, ven y miren, del águila. El quinto sello nos muestra los creyentes que han muerto desde Adán hasta la fecha por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Se acuerdan? El sexto sello nos muestra la ira de Dios. La ira de Dios que se ha manifestado en la naturaleza contra los hombres incrédulos en todos los tiempos, antes que se abra el séptimo sello, que son las trompetas. Juan ve a los santos creyentes, los mismos que vio debajo del altar, los ve ahora. Gloria al Señor. Y es lo que vamos a ver, hermanos. Le voy a pedir a mi esposa que active el PowerPoint. Gloria a Dios.
Y vamos a ver el Apocalipsis de Juan. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Bien. Abrimos las Apocalipsis de Juan, una mirada bíblica redentiva, la exposición número 7 del día de hoy, que es el capítulo 7. Y vamos a ver la iglesia, y hay una pregunta. ¿La iglesia es sellada o marcada? ¿Ya? Es una pregunta retórica que la vamos a dejar ahí, que es importante que usted lo tenga en mente. Porque mucho se habla de los sellados y de los marcados. Y la pregunta es, ¿la iglesia del Señor es marcada o es sellada? Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta. Bien, domingo 18 de abril del año 2021 es el segundo interludio y nos vamos a revisar el bosquejo del libro de Apocalipsis. Ya lo vamos viendo semana a semana, rápidamente lo mostramos. Ahí tenemos la introducción, capítulo 2 y 3, la primera serie de las 7 iglesias, capítulo 4 y 5, el primer interludio, la segunda serie de 7, los 7 sellos que lo vimos la semana pasada, y ahora vemos el segundo interludio, y la próxima semana veremos las 7 trompetas, el tercer interludio, la cuarta serie de 7, las 7 copas, el cuarto interludio y la conclusión. Vamos ahí con los tickets. Mire, que hemos avanzado. El último ticket, eso. Ya nos quedan, con el día nos quedan 5 o 6 partes más, pero ya hemos avanzado, ya vamos en la mitad. Amén. Y espero que ustedes ahí en la casa tengan un poquito de claridad con respecto al Apocalipsis, que el Apocalipsis no es un libro enigmático, no es un libro místico, no es un libro que uno lo abre y salen las culebras, los sapos, los dragones, los leones, no, sino que es un libro que está lleno de símbolos, pero es un libro rico en la historia de la redención. Y eso es lo que estamos aprendiendo, la historia de la redención. Gloria al Señor. Amén. Bien. La iglesia triunfante, el capítulo 7 de Apocalipsis. Y nos vamos con el bosquejo de esta lección. A mí me gusta enunciar el bosquejo primero para que nosotros veamos todos los puntos. Entonces, hoy día vamos a ver el segundo interludio, que son los santos, que va del capítulo 7, del 1 al 17. El primer punto que vamos a ver hoy día van a ser los 144,000 sellados. Vamos a dilucidar qué son los famosos 144,000 sellados. Y esto aparece en el versículo 1 al 8 y vamos a ver las partes ahí que aparecen rápidamente. Lo mostramos, vi 4 ángeles o el número de los sellados, todas las tribus de los hijos de Israel. Después, el segundo punto que veremos esta mañana es la gran multitud. Y ahí están los subpuntos, una gran multitud, la doxología. La doxología es un canto de gloria que dicen los ángeles y la multitud. Tercero, aquí hay un diálogo que es como una entrevista que tiene nuevamente Juan con un anciano. Que le hace una pregunta, le da una respuesta y después hay una identificación. ¿Cintia? Ok, bien. Entonces empezamos con el segundo interludio, los santos. En el capítulo 7 revela qué sucede al pueblo de Dios. Así como los enemigos se enfrentan a la ira y al juicio,
Los santos cantan alabanza de la liberación de Dios y al Cordero. Esto es importante que veamos los últimos versículos del capítulo 6, el versículo 14 al 17, que nos muestran allí que están los individuos, los incrédulos, que le están pidiendo a las montañas, a las piedras que vengan encima de ellos porque se quieren ocultar del juicio de Dios, el juicio de Jesús. Entonces ellos le están diciendo, por favor, vengan sobre nosotros montes, échense las peñas sobre nosotros, escondednos, porque el gran día de su ira ya ha llegado. Ahora, aquí hay una contraposición. En el capítulo 7 hay un contraste. Apocalipsis está lleno de contrastes. Por un lado están los incrédulos, y por un lado están los santos. Está la ira de Dios sobre los incrédulos y están los santos y la gracia de Dios. Amén. Entonces, es increíble que este capítulo 7, o sea, el capítulo 6 termina con esta angustiosa pregunta. Dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Pregunta Juan. Y yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quién podrá sostenerse en pie? Los salvados por la sangre de Jesucristo es la respuesta. La respuesta, los únicos que nos vamos a mantenernos de pie, somos los salvados por Jesucristo. Gloria a Dios. Y eso es lo que vemos en el capítulo 7. Gloria a Dios. Y Juan da la respuesta. Juan dice 144,000 y una multitud innumerable. No las personas que piden a las montañas y las rocas que lo oculten de la ira de Dios, sino los santos que están delante del trono. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros, individuos mortales, estamos constantemente delante del trono de Dios. No lo sabemos, no lo vemos, pero es la realidad. Y aquí lo deja patente el apóstol Juan, mostrándonos la realidad del cielo. La realidad del cielo es lo que nosotros vivimos constantemente aquí en la tierra. Nosotros no vemos a los ángeles, no vemos al trono de Dios, pero nosotros estamos delante del trono de Dios. Cuando tengamos la conciencia de que estamos delante del trono de Dios, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, va a haber temor de Dios, que es lo que nos falta, el temor de Dios. Y el temor de Dios se da por la conciencia del cielo aquí en la tierra. Y la oración del Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, y dice que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, así en la tierra, aquí en la tierra, perdón, como es hecha en el cielo. Entonces, ¿qué está orando usted? Está orando y está pidiendo que aquí, en la tierra, usted pueda ver lo que sucede en el cielo. Entonces, es algo importante que estamos siempre delante del trono de Dios. Los creyentes son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo dice Efesios 1:14. Dice que los creyentes son sellados. ¿Cuándo son sellados? Serán sellados al final. Serán sellados cuando mueran y venga el Señor y venga el ángel. No es eso. No es eso. Es que nosotros somos sellados cuando creímos en el Señor. Y lo dice ahí en Efesios 1:14. Los incrédulos son marcados por el pecado y la incredulidad. Hermanos, aquí está la respuesta a la pregunta. La iglesia es marcada o sellada. La iglesia es sellada. La iglesia es sellada por el sello de Dios. Amén. Y la iglesia, y los incrédulos, los inconversos,
son marcados por el pecado y la incredulidad. Y la pregunta es, ¿desde cuándo son marcados? Desde siempre. Nosotros nacimos pecadores y nacimos con la marca del pecado y la incredulidad. Amén. Sigue. Un sellado, mire, un sellado no puede ser borrado del libro de la vida. Gloria a Dios. Nosotros que hemos sido sellados por Jesucristo, no vamos a ser borrados jamás del libro de la vida. Pero una persona que es marcada por el pecado, sí puede ser sellado. Sí puede ser sellado. Y es más, nosotros éramos marcados del pecado. Y eso es lo glorioso de la salvación, que nosotros éramos marcados por el pecado, pero la gracia nos selló. La gracia nos selló y nos hizo libres del pecado. Y esto sucede cuando se arrepiente y creemos en el glorioso evangelio de Cristo. Efesios 2:1-5 así lo sostiene. Por favor, Cintia. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estuvisteis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta negrita, mira, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Amén. Bien, la primera letra del primer punto. Los 144,000 sellados. Vamos a, esta vez no voy a leer para no alargarme tanto, pero se supone que usted vaya leyendo en su casa, ¿ya? Y usted vaya leyendo. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. ¿Qué escena hay ahí? El principio del capítulo 7 al parecer, está todo listo para que se ejecuten estos juicios. Los juicios son los 6 sellos. Los 6 sellos que ya están siendo ejecutados en la historia del mundo, pero se intensifican con las trompetas y con las copas. Ya las copas es la ira de Dios ya desatada. Pero lo que sucede acá es que Juan ve a 4 ángeles que están preparados, que son los ángeles destructores. Son los ángeles destructores, pero aquí en estos ángeles destructores, Cintia, por favor, ve a un ángel que tiene el sello de Dios. Entonces, este ángel, enviado por el sello de Dios, le dice, no, paren, deténganse. Está diciendo, y dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, diciendo, no hagáis daños a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
sellar a los escogidos. Amén. Ahora, aquí, en paréntesis, dice algo importante, que ya son sellados porque son escogidos. Los escogidos de Dios ya están sellados porque son escogidos. ¿Me entienden, no? No es que un escogido no es escogido hasta que sea sellado. El escogido es escogido porque es escogido y es sellado porque es escogido. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Entonces es importante eso. Ahora, Efesios 1:4 nos dice, según los escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Ahora, este sellador, este ángel sellador, tiene el sello del Dios viviente. Tiene el sello del Dios viviente. Gloria al Señor. Amén. Vamos a la letra B, que dice el versículo 4. Dice, y oí el número de los sellados. Juan oyó el número de los sellados. ¿Y cuántos eran? 144,000. Este número es un número que ha sido popularmente conocido por una secta que se llama los Testigos de Jehová, que ellos dicen que ellos son parte de los 144,000, literal. Y este número no es literal. Nosotros sabemos que la matriz numérica de Apocalipsis es simbólica. Es simbólica. No dice muchas veces literalmente que son 1,000, sino habla de intensidad, habla de totalidad, habla de completar un número. Entonces aquí vamos a ver esto. Aquí es importante la palabra que dice el verso 4, y oí el número de los sellados. Ahora, este sello, usted puede ver aquí el PowerPoint, que hay un sello en un sentido triple. Primero, estamos sellados por las Escrituras. Las Escrituras nos sellan. Y nos sellan de 3 formas. Primero, un sello que protege contra la manipulación o tratar de forzar algo. Por ejemplo, el sepulcro de Jesús fue asegurado o sellado con un guardia y además con un sello de sellar. Amén. Eso es importante. O sea, el primer sello nos protege contra la manipulación o contra la adulteración. El segundo sello o el segundo sentido del sello, porque es un solo sello, el segundo sentido lo marca como propiedad. Así leemos el Cantar de los Cantares 8:6, que dice, ponme sobre un sello en tu corazón. Lo que está diciendo ahí es que tú eres propiedad mía. Gloria a Dios. Y el tercer sello certifica un carácter genuino, y es el decreto, por ejemplo, del rey Asuero en Esther 3:12, que todos los judíos tenían que ser destruidos con el sello del anillo del rey Asuero. Y nosotros sabemos que eso fue revocado por el rey mismo. Amén. Ahora, el cristiano está sellado en forma triple. ¿Por qué? Porque tenemos Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre nos ha sellado porque el creyente goza de la protección del Padre durante toda su vida. Gloria a Dios. Amén. El Padre, si ustedes se fijan ahí en el circulito,
el Padre está abajo del circulito que dice protege contra la manipulación. El Padre nos protege contra la manipulación toda la vida. Gloria a Dios. El Hijo nos ha sellado con su sangre preciosa, la que nos ha comprado y redimido. Somos propiedad privada, tenemos la marca de la propiedad del Hijo. Gloria a Dios. O sea que nadie nos puede sacar, una salvación no se pierde, hermanos. No se pierde. Tercero, el Espíritu Santo nos ha sellado porque certifica el carácter genuino. Y esto lo vas certificando todos los días con el proceso de santificación. ¿Se entiende, no? Mire qué hermoso, qué lindo. Amén. Bien, ahora esto es simbólico. Los 144.000 sellados. Primero, el número 3, que indica la Trinidad, es multiplicado por 4, que indica la creación entera, porque los sellados vendrán del oriente y el occidente, del norte y del sur. Y está hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces se multiplica 3 por 4, 3 la Trinidad, por 4 los puntos de la tierra, ¿y qué número nos da? Nos da 12. Sigamos. Por tanto, este número indica la Trinidad operando en el universo, en los 4 costados del universo. Cuando el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza su obra salvadora en la tierra, que es lo divino, 3, operando en el universo 4, o sea, estamos matematizando, vemos en la antigua dispensación me refiero al Antiguo Testamento, a los 12 patriarcas. Entonces 3 por 4 son 12. Y en la nueva dispensación a los 12 apóstoles. Amén. Entonces, para tener una idea de la iglesia antigua y de la nueva dispensación, o de la iglesia nueva, que me refiero a la totalidad de la iglesia, tanto de la antigua como de la nueva dispensación, el Antiguo y Nuevo Testamento, tendremos que multiplicar este número de 12 por 12. ¿Y cuánto nos da? 12 por 12, 144. Esto está en completa armonía con esta representación. Leemos en Apocalipsis 21 que la santa ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas y 12 fundamentos. Estas 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, y en los 12 fundamentos están los escritos de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Leemos también que la altura del muro es de 144 codos. En Apocalipsis 21, 17 sale eso. Por tanto, es claro que la multitud sellada en el Apocalipsis 7 simboliza ¿qué? Simboliza la iglesia militante entera de la antigua y la nueva dispensación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Con el objeto de acentuar el hecho de que esto significa no una pequeña parte de la iglesia, sino la iglesia militante entera. Los 144.000 no es un número escogido, sino que está representada toda la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel literal simbolizan al Israel espiritual. Y la Israel espiritual nosotros sabemos que es la iglesia de Dios en la tierra. Amén. Bien, la tercera letra del primer punto es que todas las tribus de los hijos de Israel, el versículo 7, el 4b, y aquí yo quisiera destacar unas palabras con respecto de las tribus aquí nombradas. Si uno se fija, y yo hice un estudio de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob están en un orden distinto de los que aquí aparecen.
No sé si notan la diferencia. El primogénito de Jacob, ¿quién fue? El primer hijo fue Rubén, ¿cierto? ¿Y quién aparece? ¿Y quién aparece en el versículo 5? Judá. Judá. Amén. Dale sin ti. Se menciona primero a Judá porque de su tribu es la que nació Jesús. Amén. Bien. Ahora, el primogénito de Jacob fue Rubén. En Génesis 49:3 aparece eso. Pero Dios puso primero a la tribu de Judá, que es la tribu de Dios que determinó que naciera Jesús, que se llamaría hijo de David. La razón es importante. Ahora, hay también, aquí, si uno se fija bien, también está eliminado el nombre de Dan. No aparece el nombre de la tribu Dan, porque se remonta al relato en que los descendientes de Dan cayeron en la idolatría. Entonces los idólatras están cortados de Israel. Miren qué interesante. Juan, el apóstol, también excluye a Efraín en su lista, ¿cierto? Porque Efraín, que era hijo de José, esta tribu estuvo de igual modo de acuerdo con Jeroboam en colocar otro becerro de oro en Betel como sustituto del verdadero culto a Dios en Jerusalén. Efraín, por tanto, no debería incluirse bajo el nombre de José, porque éste ha tomado el lugar de Efraín. La organización de las 12 tribus difiere por varias razones. Entonces es importante que nosotros analicemos ahí el orden, y hay tribus que fueron sacadas porque muchos dicen que lo importante es ser judío de nacimiento. Lo importante no es creer en Jesús, no es creer en Dios, es que tenga una ascendencia, que sea genético. Pero les tengo una noticia: los únicos genes que existen son los de Benjamín y los de Judá, porque los 10 fueron determinados. Pero aquí está hablando de la fe, está hablando de los hijos de la fe. Entonces, habla de las 12 tribus como hijos de fe. Entonces, qué importante es eso, hermanos. Qué importante es que echa por tierra esa doctrina o esa enseñanza que dice que uno tiene que ser judío de nacimiento para ser salvo. No, uno tiene que creer en Jesucristo y automáticamente pasas a ser parte de estos 144,000 sellados. Gloria al Señor. Amén. Bien. Segundo punto, la gran multitud. Versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12. Voy a leer el versículo 9. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Amén. Lo primero que vemos aquí es una gran multitud que nadie puede contar. Después de estas cosas, miró Juan la visión más gloriosa de todas. Ustedes, es importante el conector después de. Nosotros hemos aprendido que siempre hay conectores, ¿cierto? Hay conectores que dicen después de esto. Y después de esto está diciendo que ahora viene lo importante. ¿Y qué es lo importante? La revelación de Juan, que es la más gloriosa de todas. Es una visión de la iglesia triunfante en la eternidad. Gloria a Dios. Cuando, donde mora para siempre la misma presencia de Dios y de su trono.
Es una gran compañía, la cual no se puede contar, aunque el Señor conoce el número exacto. Vamos a 2 de Timoteo 2:19, por favor. Mira, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Este es el sello del fundamento de Dios, que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que el Señor conoce a los que son suyos y el Señor conoce el número exacto. Gloria a Dios. Amén. Son los redimidos de todas las naciones y linajes, pueblos y lenguas. Y hermanos, esto es importantísimo lo que dice el versículo 9 en el capítulo 7. Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Está anunciando ahí de todo tipo. Está incluyendo, el evangelio no es excluyente, incluye, pero incluye a los arrepentidos. Es claro que se incluye a los elegidos del pueblo de Dios judío, que están representados tanto. No, por eso le estaba hablando, porque tengo 15 nomás en la tarjeta. No podía depositarle, pues me dijo mi tía que... Ya. ¿Estamos bien? Pensé que me estabas hablando, Señor. La voz de un ángel la escuché. Bueno, es claro que se incluye a los elegidos del pueblo de Dios judío y están representados tanto judíos como gentiles. Están delante del trono y del Cordero, quien está sentado ahora sobre el trono. Gloria a Dios. Estar delante del trono y del Cordero significa tener compañerismo con el Cordero, servirle y participar en su honor. Estas ropas, las ropas blancas, indican alegría y felicidad. Su blancura simboliza dignidad, santidad, virtud. Juan ve a estos bendecidos con palmas en sus manos. Las palmas, hermanos, indican salvación. El versículo es Juan 12:13, que aparece ahí en la pantalla. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaban anunciando la salvación de Israel, la gente con las palmas en las manos. Eso simboliza. Por consiguiente, se oye a esta gran multitud clamando en alta voz. Y esta es una doxología hermosa. Mira, dice, ¿qué clamaba a gran voz? Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Aleluya, aleluya. La salvación es de nuestro Dios. Esa es una declaración importante teológica, hermano, y es una confesión de la... para los que no les gustan las confesiones. Las confesiones, la Biblia está llena de confesiones. Llena de confesiones. La primera confesión la encontramos en Deuteronomio 6:5. El Shema Israel. ¿Cierto? La primera confesión israelita. La primera confesión que todos los israelitas tienen que saber, que dice que oye, oh Jehová, tu Dios, oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Jehová, tu Dios, uno es. 6:4. Y después encontramos, por ejemplo, la gran confesión de Pedro en Mateo 16:16, que dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y encontramos muchas confesiones. Tú eres. Y aquí tenemos esta confesión, mira, que dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Aleluya, es una confesión
teológica hermosa y que la iglesia después con los siglos la sistematizó y la puso en confesiones. ¿Y qué son las confesiones? Es nuestra fe, es nuestra fe desarrollada. Entonces, hermanos, por favor, nosotros le enseñamos las confesiones y catecismo. Usted sáquese eso que tiene ahí que le impide y reciba la enseñanza, porque nosotros no le vamos a enseñar cosas que le estropeen, sino le vamos a enseñar cosas que le van a aumentar el conocimiento y su fe en el Señor. ¿Y qué es lo que esperamos? No esperamos que se vuelva alguien intelectual, sino que alguien con un corazón hinchado por el Señor, que alguien que practique la palabra de Dios, que eso es lo que perseguimos. Amén. Bien, lo segundo, la doxología. El canto celestial de alabanza, de gloria, es una doxología que realizan las criaturas creadas por Dios. ¿Cuáles son las criaturas creadas por Dios? Los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes. O sea, la iglesia toda que está en el cielo, se postraron sobre sus rostros delante del trono y delante del trono que es la Santísima Trinidad y adoraron diciendo esto: amén, amén, amén. La bendición, gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder y fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles acentúan su cántico al comienzo y al final con la palabra amén, que significa que así sea. La repetición de este término amén sugiere que este himno se cantó de manera antifonal en relación con el cántico de los santos. Todos los ángeles expresan su acuerdo total con el cántico de la innumerable multitud, porque se regocijan por un pecador que se arrepiente y han descendido a mirar con atención el misterio de la salvación. Gloria al Señor. Aleluya. Y tercero, hermanos, el tercer punto de esta mañana es el diálogo que tuvo Juan con el anciano. Y lo encontramos en el versículo 13, que nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Y la pregunta es: ¿quiénes son estos y de dónde vienen? Mire qué importante la pregunta. La pregunta, ustedes saben que, o sea, ¿ustedes creen que la respuesta la sabía el anciano? Sí, es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son las preguntas que se sabe la respuesta de antemano, pero uno la pregunta para hacer pensar a la gente. Entonces, aquí Juan, se trata de una pregunta que corresponde a extraños que entraron y necesitaban identificación, como la pregunta que el Josué 9:8 le hizo a los gabaonitas. Miren, vamos a Josué rápidamente. Josué queda después de Jueces, capítulo 9, verso 8. Dice: ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen? O sea, le estaba preguntando: identifíquense. Le estaba diciendo en otras palabras: a ver, no los conozco, no sé, hay mucha gente del pueblo, identifíquense. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de la tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Ahora, la técnica de pregunta y respuesta es uno de los métodos didácticos más antiguos. No es el estudiante, sino el maestro que hace una pregunta obvia que requiere una respuesta inteligente. Juan debería haber conocido la respuesta porque ya había sido testigo de la apertura del quinto sello. ¿Qué nos hablaba del quinto sello?
vamos a hablar del quinto sello, de los mártires que estaban debajo del altar, ¿se acuerdan? Entonces, él ya había visto que habían mártires, que habían santos que estaban debajo del altar. Cuando los santos, ellos recibieron vestiduras blancas. Esto aparece en Apocalipsis 6:11. Amén. Ahora, vemos la respuesta. Cintia, por favor. Respuesta. La respuesta que da Juan es corta, puntual y suficiente. Y es la pregunta, y es la respuesta que todos muchas veces deberíamos responder. Dice, yo le dije, Señor, usted lo sabe. Usted lo sabe. Con esta breve respuesta, Juan da a entender que el anciano es el que debería responder, porque como representante de la iglesia, y eso es importante, ¿se acuerdan que nosotros dijimos también esto en Apocalipsis 5, que cuando el ángel le dijo, cuando el anciano le dijo a Juan acerca de, y le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá es digno de abrir, ¿se acuerda? Esa parte, la iglesia es la que consuela a la iglesia. La iglesia es un representante de la iglesia. Y esta vez también sale aquí un representante de la iglesia, sabe muy bien cuándo y dónde han venido los santos, porque la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los santos? ¿Y de dónde vienen? Amén. Ahora vamos con la letra C, que nos dice la identificación, que identifica aquí a estos santos que vienen. Y primero dice, y me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. ¡Ah! ¡Gran tribulación hay! ¡Huyamos de la gran tribulación! Mucha iglesia dice, no pasaremos la tribulación porque el Señor nos vendrá a buscar antes. Pero mis hermanos, yo quiero decir que la gran tribulación ya está con nosotros, y ha estado con nosotros desde Génesis. Porque esta tribulación es grande porque lo incluye todo. No es grande en el sentido de wow, de que no. Es el sentido de incluirlo todo. Todas las persecuciones y las pruebas del pueblo de Dios, las persecuciones y las pruebas del pueblo de Dios simbolizadas por los sellos están incluidas en ella. O sea que los 6 sellos representan la tribulación. ¿Me entiende? Va directamente relacionado. No es un acto aparte, no es un evento aparte, no es que esperemos que suceda, que alguien apriete el botón y se destruya el mundo y ahí vino la gran tribulación. No es eso. No es Chernobyl, que muchos pensaban que era Chernobyl. Ustedes saben que es Chernobyl, ¿no? Chernobyl, una ciudad rusa, que fue desintegrada por la bomba atómica y wow, o sea, no por la bomba atómica, sino que fue por la, ¿cómo se llama esto? Por la radiación, y bueno, hasta hoy hay estragos con eso, pero muchas veces nosotros tenemos un pensamiento ahí abstracto, hollywoodense, pero la palabra de Dios nos dice que es distinto. Por consiguiente, vemos la unidad que existe en esta sección entera. Los capítulos 4 al 7 nos está hablando de
que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación, porque la está pasando, porque ya está la tribulación en medio nuestro. La enseñanza principal es que los santos superan sus tribulaciones. Amén. Los santos superan las tribulaciones. La expresión, la gran tribulación, Cintia, avanza, a ver. La gran tribulación, aquí. Vamos a hablar un poquito de la gran tribulación. La expresión la incluye a todos los cristianos que han experimentado opresión y persecución en cualquier parte a lo largo de la historia. Amén. O sea, pregunto, los cristianos que sufrieron el martirio en los circos romanos, ¿estaban viviendo la gran tribulación? ¿Qué crees, Claudio? Que sí. Los hugonotes que fueron martirizados y muertos en Francia, Rodrigo, en el siglo XVI, XVII, ¿sufrieron la gran tribulación? ¿Los cristianos de ahora están sufriendo la gran tribulación? Por supuesto. Ahora se va a intensificar la hostilidad, por supuesto, y se está intensificando. Y ya se ha intensificado en los últimos siglos. Los dos últimos siglos, el siglo XX y el siglo XXI, ya es una hostilidad, es tanto que ahora ser cristiano es repudiable. Es repudiable. Porque el cristiano es blanco o negro, no es de colores. Y ustedes saben que la ideología de género es de colores. Amén. Es una expresión universal. La gran tribulación es una expresión universal y colectiva que abarca a todos los santos de todas las épocas, hermano. Abarca a todos los santos de todas las épocas. Se incluye a todo aquel que ha experimentado el odio y la oposición del diablo. Amén. Ahora, aquí es importante que no es la gran tribulación que vive por poner la música fuerte y los vecinos tiran piedras. No, sino que es la oposición por el diablo, la hostilidad. Las Escrituras enseñan que el pueblo de Dios de todo lugar y tiempo ha encontrado, encuentra y encontrará persecuciones, peligros y dificultades hasta el fin de los tiempos. Amén. Estos santos que Juan ve en la visión han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Y tenemos dos versículos para ver ahí. Hermano Rodrigo, lee por favor 1 Juan 1:7 y hermano Claudio Hebreos 9:14 aquí con los micrófonos, por favor. Amén. Espero que en sus casas también busquen los versículos, hermanos. Sí. 1 Juan 1:7. Aquí. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Rápidamente, mi hermano Claudio. Dice así la palabra del Señor, Hebreos, capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Mira, el verso 14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo esto, estos son los que han salido de la gran tribulación,
los que han salido de la gran tribulación. Yo digo gran tribulación y tengo que luchar en mi mente con la enseñanza del dispensacionalismo que por años nos dijo que era un evento, y ese evento no existe. Ese evento es todo el tiempo que ha estado la iglesia en la tierra, ha sido tribulación. Entonces, nos responde, la pregunta dice, ¿y han lavado? La respuesta dice, ¿y han lavado sus ropas? Gloria a Dios. Y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos dos versículos son importantes, hermanos. El versículo que leyó Rodrigo, que leyó Claudio, son importantes. Importantes. La sangre del Cordero nos lavó una vez y para siempre. Paréntesis. ¿Cuántas veces usted se lava en la sangre del Cordero? Cuando usted dice, ay Señor, tu sangre, ay Señor, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Hermano, fue una vez y para siempre. Son cosas que aprendimos que están mal y las tenemos que desaprender y aprender lo correcto. Amén. Nosotros fuimos lavados una vez y para siempre con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Amén. La conclusión, hermanos. Lo que hacen los cristianos en el cielo. Versículo 15 al 17. El versículo 15 al 17, los 3 versículos siguientes parecen ser un himno que se cantó en adoración a Dios. Mire, esto dice, salen ahí los versículos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pregunto, ¿esto va a suceder? ¿Sucedió o sucederá? La respuesta es, sucedió, sucede y sucederá. Tiempo, pasado, presente y futuro. Esto está ocurriendo ahora. Ahora hay unas cosas que quiero decir. Hay 3 escenarios que se presentan aquí en el pueblo de Dios en el versículo 5. Mire, versículo 15. Hay 3 escenarios. El primero es el trono de Dios, el segundo es el templo y el tercero es el tabernáculo, ¿cierto? Dice, por esto están delante del trono y sirven de día y de noche en su templo y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, este es el orden que da el texto. ¿Cuál es el orden de los escenarios? Primero es el trono, segundo es el templo y tercero el tabernáculo. Ahora, históricamente, ¿cuál es el orden? Rodrigo, históricamente, ¿cuál es el orden? El texto dice el trono, el templo y el tabernáculo. Históricamente, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo? El tabernáculo. Después fue el templo y el trono que vio Juan, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo interesante. Sin embargo, dice el texto que el trono gobierna. Eso es lo que está diciendo, que el trono gobierna, el templo adora y el tabernáculo es el símbolo de la gracia. En la historia del hombre se han visto el tabernáculo, el templo y el trono celestial.
Pero en el reino de Dios, esto es invertido. En el reino de Dios lo primero es el trono. ¿Me entienden o no? Es lo que está diciendo Apocalipsis 7:15. Dice que es el trono primero. Es que gobierna. Dios gobierna. Gloria a Dios. Segundo, es el templo, que los hombres somos su templo. Eso es lo que está diciendo, que los hombres somos su templo y la iglesia toda es el tabernáculo de gracia. Mira qué lindo, mira qué hermoso. Gloria al Señor, que el Señor gobierna a través de su templo, a través del trono, el universo. Que Él está en cada uno de nosotros como su templo, porque eso somos, casa de Dios. Pero nosotros juntos hacemos un tabernáculo donde habita el Señor. Los versículos 16 y 17 describen no solo lo que sucede en el cielo, el reino de Dios, sino lo que sucede ahora y sucederá cuando sea instaurado el reino de Dios por Jesucristo, su Hijo. Y dice, ¿qué es lo que dice? Mira qué hermoso. Pregunto, ¿tienen hambre ahora? Hasta ahora tienen hambre un poquito, ¿cierto? Un poquito de hambre. Y hay sed. ¿Y alguno tiene calor o frío? Pero ¿qué sucederá? Dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Aquí está hablando en futuro, pero la verdad es que esto sucede. El Señor Jesús nos pastorea. Él nos pastorea. Él nos está pastoreando a través de este sermón, que es su palabra. Jesús es el pastor por excelencia. Es el único y sabio Dios, el pastor, el obispo de los pastores, el Señor. Aleluya. Y Él los pastoreará siempre. Y los guiará a la fuente de agua de vida. ¿Y quién es la fuente de agua de vida? Él mismo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios lo hizo, enjugó las lágrimas de los mártires del pasado, lo hace ahora y lo hará mañana. Gloria al Señor. Apocalipsis es la historia redentiva, no es un apéndice, no está de más, es el libro más importante para la iglesia del primer siglo y de todos los siglos. En él encontramos la fuerza, aleluya, y la esperanza que necesitamos para seguir testificando y proclamando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Levantémonos ahí donde estamos y digamos aleluya, alabemos a Dios por Jesucristo, el Cordero vencedor. Alabado sea Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el Cordero de Dios. Aleluya, el león de la tribu de Judá. Gracias, Señor, porque por Él, aleluya, somos salvos. Por Él, Señor, tú nos has dado, Señor, aleluya, este libro del Apocalipsis que no nos dice, Señor, que vamos a vivir un evento, sino que lo estamos viviendo, esta tribulación. Gracias, Señor, porque también dice que esta tribulación es momentánea. Oh, aleluya. Gracias, Señor, que ya pasará. Gracias, amado Dios, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a poner una canción para adorar al Señor. Vamos a poner En aquella cruz, si está, o no sé, cualquier canto. Amén. Gracias. Los hermanos
que están en casa, los quiero ver sin ti, a los hermanos.